Somos BM Online. Conectate con nosotros. ¿Y por qué estamos ingresando al mundo de los franceses? Porque estamos en julio y hoy es el 18 de julio y bueno, el 14 fue el aniversario de la toma de la Bastilla, ¿verdad? Que también hicimos acá un programa especial, más o menos, para tratar de reverdecer lo que fue aquello hace 236 años, en 1789. Y hablando con nuestro amigo Tomás Solente, que es médico, entre paréntesis, muy buena persona, y hace muchos años está acá. Su padre también, por supuesto, vino acá hace muchos años, ligados a la embajada francesa y al mundo diplomático francés acá en Asunción. Tomás Solente me dijo: yo quisiera corregir ciertas cosas de la historia de cuando hablan así cada 14 de julio de lo que fue esa Revolución Francesa. Bueno, y entonces no sé si eso se va a sentir así, José, porque eso está muy cerca del... El señor tiene acá el micrófono y como roza con el... y hace un sonido extraño que... Bueno, entonces me dijo: voy a enviar a unos coterráneos míos, unos señores franceses que viven en Asunción, que viven acá en Asunción hace muchos años, para que ellos puedan también interpretar esto o dar a conocer esto que yo considero que no es tan correcto. Y él me envió una carta muy amena, por supuesto, sin un solo error. Bruno, querido, te agradezco por pensar en mí, porque yo al primero que envié después de lo que hicimos del 14 de julio fue a él, ¿verdad? A mi amigo Tomás Solente. Cuando se trata de Francia siempre me remitís interesantes artículos y ese tipo de cosas. Si me permites, quiero hacer unas aclaraciones, dijo Tomás, o dice Tomás Solente, acerca de la historia de la Revolución Francesa, que se enseña en el mundo entero y en particular en los bancos de la escuela, de las escuelas, en los libros de historia para la educación en Francia, etcétera, etcétera. Te voy a enviar un pequeño texto aclaratorio y un vídeo que lastimosamente está en francés, que explican lo que realmente pasó hace 236 años. Uno de mis intereses principales es la literatura, en particular la historia de Francia, porque comprender el pasado es esencial para entender mejor el presente. Quisiera compartir con ustedes este pequeño resumen sobre los orígenes a menudo poco desconocidos, o poco conocidos, mejor dicho, de la Revolución Francesa, sus causas profundas, sus repercusiones que aún se sienten hoy en día. A finales del siglo XVIII, acá nos comienza a explicar desde su visión el querido doctor Tomás Solente, Francia sufre de lleno los efectos de la pequeña edad de hielo, un enfriamiento climático iniciado desde el siglo XIV. Las cosechas fracasan, los precios suben, el hambre se instala. Y esta tragedia se agrava en 1783 con varias erupciones volcánicas importantes. Y en Islandia también algunos de esos volcanes emiten nubes de azufre que provocan una capa atmosférica, lluvias ácidas y un enfriamiento brutal del clima.
En Japón, la erupción del monte Asama desencadena la hambruna de Tenmei, mejor dicho, y las consecuencias son terribles. Colapso de la producción agrícola, aumento del precio del pan, miseria generalizada en el campo y un campesinado más complejo de lo que se cree. Bueno, esto continúa porque es bastante extenso todo esto y todo lo que tuvo que, digamos, resumir historiando lo que fue aquello, pero quiero que continúen nuestros invitados con todo esto, porque ellos también saben perfectamente de lo que habla acá el doctor Tomás Solente. Vamos a presentar a dos franceses que están radicados acá en Asunción, una señora, una dama muy bonita, muy elegante, que se llama Inés Bergeron. No sé si pronuncié bien o no. Es una destacada figura francesa. Ahí está ella. Acá tenemos una cámara, señora. Una cámara. Una destacada figura francesa que ha dedicado gran parte de su vida a la docencia y a la ayuda humanitaria y comunitaria, en este caso, comunitaria. Tras vivir y trabajar en Estados Unidos, se estableció acá en Paraguay en 1987. Hace más de 30 años que ella vive acá, donde trabajó en la Embajada de Francia y enseñó inglés en el Centro Cultural Inglés, el Anglo, famoso el Anglo, y además ha impartido catequesis a niños en el colegio francés y se ha comprometido activamente con personas en situación de dificultad, reflejando su vocación por el servicio y la educación. ¿Cómo está usted, señora Inés Bergeron? Bergeron. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, gracias. Hace más de 30 años acá. ¿Se siente bien usted acá? Sí, sí. ¿Y cómo se siente usted, digamos, siendo francesa hoy? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está Francia en el mundo? ¿Cómo está? ¿Cuál es el reflejo de Francia en el mundo, según usted? No sé. Bueno, hay gente que le gusta Francia porque se piensan en la Francia de antaño. Sí. Y porque ahora Francia ha cambiado mucho. Sí. No es el mismo país, y especialmente París, donde vivía antes de venir. Y no es el mismo París y hubo muchos cambios. Hubo muchos cambios. Sí. Hubo muchos cambios. Y bueno, es diferente. Y usted está a gusto acá en Asunción, se siente como pez en el agua, digamos. Sí, casi. Ah, sí. Sí. Qué bueno. Porque la comunidad francófona, francesa acá es muy amplia. Hay mucha gente Sí, hay de mucha Francia. gente que viene. También, ¿verdad? También, ahora. Bueno, la señora Inés, con ella estamos hablando, y también está con nosotros Stefan Casteran. Casteran, que es un futbolista importantísimo, tiene 71 años, pero todo su mundo siempre se concentró en informar, en la información y en la prensa, porque él era el que daba justamente las noticias de Francia, donde sea que haya estado dentro del esquema diplomático. Él nació en 1954 en Rabat, en Marruecos. ¿Nació usted? Está esperando entonces el siguiente mundial, pues se está transformando allá Marruecos para el siguiente mundial. Un diplomático y comunicador francés, graduado de ciencias políticas en París. Claro. Se graduó en ciencias políticas en París, y a lo largo de su carrera ha servido como agregado de prensa
en diversas embajadas, incluyendo las de Colombia, Venezuela, acá Paraguay, Nueva Zelanda, Irlanda, Suiza, Brasil y Singapur. Y actualmente reside acá en Asunción, donde ha consolidado su trayectoria profesional en el ámbito de las relaciones internacionales. Stefan Castellán. Presente. Sí. Bueno, y a usted le gusta también el fútbol, y también lo conoció a Charles Aznavour. No, sí, de paso, en el consulado. Allá en Suiza. Consulado de Francia, allá. ¿Verdad? Usted estaba en el consulado de Francia, en Suiza. Claro. Y él se iba para tramitar papeles y ese tipo de cosas. ¿Y cómo era? No, pero todos Aznavour. El personal del consulado lo quería mucho. Lo quería mucho. Siempre era agradable conversar con él y no se tomaba en serio. Y todo. ¿Ah, sí? Pero sí, tenía buena reputación. Buena reputación. El que no tenía buena reputación era Alain Delon. Alain Delon no tenía buena reputación. No. Y ni para las mujeres tenía. Siempre. Ni para las mujeres tenía buena reputación. Las mujeres estaban que se caían de espaldas. De espaldas cuando lo veían. Pero tenía mala reputación en el sentido. No era simpático. No era simpático. No era tan simpático que Aznavour. De repente todo eso es un poco. No tiene mucho significado, porque no es porque uno no está muy de buen humor un día, sí, que es de mal humor todo el tiempo. Y así la gente entiendo. Exagera las cosas. Exagera las cosas. Dígame, y ustedes hablan varias lenguas, la señora inglés, sí, amén del francés, el español, ¿y usted también? Sí, inglés y portugués. Portugués. Portuñol. Portuñol. No es un portugués. Dígame, ¿y cómo describiría usted a Emmanuel Macron? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No quiero saber nada. No quiere saber nada. No. Pero usted se predispuso a estar aquí hasta sus últimos días, acá en Asunción, sí, en Paraguay. Claro. Yo me casé con una paraguaya, como muchos de los franceses, sí, que viven en Paraguay. ¿Sí? Están muy atraídos por la mujer paraguaya, que es la mejor de las mujeres ¿Sí? en el mundo. Y después de la señora que es francesa. Sí, claro. Bueno, y piensa estar acá por el resto de su existencia. Sí. ¿Y no volver a su país? Me parece fabuloso este país. ¿Y no quiere volver a su país? No hay necesidad, no hay tanto interés. ¿Qué pasaba en 1789? Así, rápidamente lo que puedan decir. ¿Qué tiene que ver o qué tuvo que ver ese impacto de las erupciones volcánicas con todo esto que sucedió allá en las Tillerías? ¿Cómo se llama? Les déchets. Sí. Las cenizas. Las cenizas dañaban los cultivos. Los cultivos. Un problema agrícola. Entonces la gente no tenía cómo. Sí, pero no fue solamente eso, fue el problema agrícola hizo que la situación fuera más difícil desde el punto de vista alimentario para los pobres y todo eso, pero no hubo solamente ese problema que creó cizaña en el país, sino también el hecho de que el rey financió mucho la campaña americana contra los ingleses, la guerra de independencia, y ahí se fue una gran parte, se endeudó mucho. Francia se endeudó porque ayudó a Estados Unidos. Dos cosas. Ayudó a los americanos que querían la independencia y hubo la crisis agrícola, entonces dos factores negativos. Eso fue antes de la Revolución Francesa, fue la independencia de Estados Unidos y la unión de esas 13 colonias, y se independiza Estados Unidos de Gran Bretaña con la ayuda de los franceses, evidentemente. De Lafayette, exactamente. Por eso el general americano, cuando va a Francia para combatir a los alemanes, dice: estamos de regreso a Lafayette. Estamos de regreso. No vamos a compensar lo que nos
Muy bien, vamos a compensar lo que ustedes hicieron antes para nosotros. para con nosotros. Entonces, Bueno, qué interesante. Y después esa era la situación del campesinado. El campesinado Bueno. estaba... y bueno, pero lo que nosotros criticamos es que se presenta siempre el 14 de julio, la Revolución Francesa, como algo fantástico, que liberó a la gente y que todavía una libertad mayor y tal. Y no es verdad. No es verdad. Hubo menos libertades después de la Revolución que antes. Hubo menos. Claro. Y es eso lo que da rabia, es que es falsa. Da a entender Tomás Solente acá en su carta también. Claro. Y entonces lo que pasa es que, te doy un ejemplo solamente, que hay un historiador francés que se llama Alexis de Tocqueville, que es fabuloso como historiador. Él escribe de manera clara y límpida. Escribió 2 libros que se llaman El antiguo régimen y la revolución, y otro que se llama La democracia en América. Y los 2 son bestsellers. Qué Son bueno. chef-d'œuvre, ¿Cómo se llama? obra maestra. Y Obras maestras. Sí. ¿El autor quién es? Alexis de Tocqueville. Ah, claro, Alexis de Tocqueville. Sí, sí, Muy famoso, famoso. muy famoso, muy famoso, muy famoso. Todos los estudiantes de ciencias políticas conocen Esto, porque sí, es claro. un modelo de la política. Y entonces ese señor dijo que había más libertad antes que después. Es fiable, no es fake news. Sí, no es fake news, sí, Eso es justamente. la verdad. Y es muy importante eso. O sea que en la situación del campesinado en aquel momento, muchos campesinos no eran esclavos del feudalismo, pero la miseria aumentó debido a los impuestos y a las tierras improductivas, por eso que dijimos antes, lo de la crisis climática que surgió a partir a finales del siglo XVIII, cuando Francia enfrentó a la pequeña edad de hielo que causó fallas en las cosechas y así comenzó el hambre también. Y el impacto de las erupciones, como también decíamos, erupciones en Islandia y en Japón, agravaron la crisis alimentaria y el enfriamiento climático. Y en medio de esa situación del campesinado surge esto de las ideas de libertad, la influencia de la Ilustración, ¿verdad? Exactamente. Entonces, claro, había este pensamiento de que era una época de razón, que la razón iba a vencer todos los problemas del mundo, y eso es de nuevo un error fundamental de la revolución. Ella anunció esa nueva era como de libertad y de razón contra el oscurantismo supuesto del medioevo. En realidad hubo mucho desarrollo intelectual en el medioevo. Las universidades son del medioevo y todas estas cosas. Pero por eso ahí es inaceptable de que se presente a la Revolución Francesa como emancipadora. Fue casi lo contrario que lo que pasó. 3 años después hubo el terrorismo. Francia es el inventor del terrorismo. Francia fue el inventor del terrorismo. Fue la primera vez que hubo un terror en una sociedad, que el gobierno mataba a la gente en grandes cantidades. Pero usted con esto que está diciendo quiere decir que querría que siga ahí el Luis XIV, XV o XVI ahí en el Palacio de Versalles reinando. Ha visto todo lo que hizo la realeza. Todas las cosas lindas de París son de la época de los reyes, no de la democracia. Sí, entiendo. Exagero un poco, pero... No, pero es así muy mismo. fuerte Salvando las grandes distancias, acá ocurre lo mismo también. Bueno, señora, ¿y cómo se vivía en Versalles? En aquella época, antes de que... ¿Qué era Versalles? ¿Cómo se vivía en Versalles, según usted? Me parece que los aristócratas Aristócratas, sí.
vivían bien porque salieron de su tierra para vivir en el palacio y dejaron un poco la gente del campo solo y ellos vivían bien, me parece, pero vivían alrededor del rey. Del rey y de su señora, Sí. María Antonieta, ¿verdad? Sí. En aquel momento. Y comían bien y todo eso. Y hay una famosa frase, o no sé si es leyenda, cuando le preguntaban a María Antonieta, el pueblo tiene hambre, no tiene pan. Sí. Y La famosa respuesta. que coman tortas, digo ella. ¿Eh? Algo así, ¿verdad? Sí. Y eso fue De verdad. la brioche. O con orden de la brioche. No, parecía que fue falso, era fake esto, Así también. antes de la hora. Parece que era. Yo no estuve allá. Entonces No. puedo saber. Bueno, ahí tenemos imágenes de el Palacio de Versalles, que yo lo conocí también. Bueno, eso es fantástico, ¿no? ¿Cómo Y hicieron eso? ¿Cómo hicieron Los eso? reyes. ¿Cómo hicieron eso? Y hasta ahora creo que es uno de los puntos más sobresalientes del turismo de Francia, porque todo el mundo va ahí a tratar de ver lo que es eso. Yo viví toda mi juventud, o sea, 3 años de mi juventud allá cuando estaba en la escuela. Estaba en Versalles y estaba viviendo al lado del parque. Que Al es lado del fabuloso el parque. Es Yo fabuloso. me paseaba ahí todos los días y tal, era excelente, Así. bellísimo. Lo tenía a la mano, pues. A mano el Claro, usted castillo. tenía la mano y recorría todo eso. Señora, y la parte de cómo se vestía antes la gente, por ejemplo, las damas. Eran muy elegantes. Sí, ya sé, pero ¿cómo porque eso debió de tardar de tiempo para ponerse todas esas historias muchísimo, Por supuesto. Sí. muchas horas, ¿verdad? Las pelucas y todas esas cosas, y cómo se sacaban después y cómo se volvían a poner. ¿Cómo vivía así la Tenían gente? servientes que lo hacían. Ellas no sabían hacer nada, las damas. Por eso habían muchas Las chicas, sirvientas, sí. para Personal. ayudarlas. Personal que ayudaban, Sí, porque no podían hacer. no, hasta la Primera Guerra Mundial las señoras no sabían cómo vestirse. Cómo vestir solas, Solas. Siempre había alguien Alguien para ayudarlas. que le daba Sí. que daba la mano. Pero yo le hago una pregunta muy... ¿Y qué pasa si con todo ese ajuar gigantesco tenía ganas de ir al baño la señora? ¿Cómo hacía? Porque esa es una Con buena... mucho cuidado. No, pero es serio lo que yo... ¿Cómo se va? No, pero no creo que sea así nomás, porque eso era una cosa... Bueno, Talleyrand, el gran ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón y de todos los reyes, Talleyrand, Talleyrand, decía que había una chica, la princesa de Dino, que era muy ole, así. Sí. Y ella tenía la costumbre había el fuego, el calor, y cuando tenía frío, levantar toda su pollera Para acercarse al fuego. Al fuego, sí. Y entonces el Talleyrand le gustaba mucho eso y decía a la gente que se extrañaba que haga eso. No, ella es así, hay que dejarla, hacer lo que quiere. Hay que dejarla. Bueno, tantas cuestiones. Y después, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron históricamente, verdad? ¿Cómo fueron los momentos últimos de ¿cómo que se llama? De María Antonieta y de su marido? ¿Era el Luis? en la cárcel. Luis XVI era él. Sí, Luis XVI. Luis XVI. Estaba en la cárcel en espera de su muerte. De su Y ejecución. la trataron muy mal. La ¿A ella? dejaban- sí, era horrible lo que le hicieron, porque la dejaban en sus excrementos.
Así y que no hacían nada. no limpiaban. No. Era muy difícil, muy Y les malo. sacaron sus hijos también. Sacaron sus hijos. Sí, Pero ella fue muy valiente y hasta el final, hasta que la decapitaron, fue muy fuerte, e inclusive gente que eran de los revolucionarios que no la podían tragar, dijeron, esta puta era valiente. Era valiente, era valiente. Y ahí se iba, esta es parte de la película de reciente factura, una película llamada Napoleón, justamente. Es así, ¿verdad, José? Señor, sí, señor. Bueno, genial. Y Napoleón... Es el Napoleón de Scott, que es malísimo ese Napoleón. Malísimo. no le gustó a usted. No tiene ningún... Ridley Scott. Ridley Scott, que es un genio de la ciencia ficción, Sí. pero ahí la cagó totalmente. No le gustó. Es increíble. No gustó a usted, no gustó a usted de este film. A todos los historiadores dicen lo mismo, que es muy superficial. Porque él es británico, entonces. ¿Cómo? Es británico, inglés. ¿Quién era? Ridley Scott. Ridley Scott, sí, no puede ver a los franceses. Y no podían ver a los... Entonces, bueno, yo lo vi, la película es malísima porque no tiene nada especial, no hay un momento fuerte así, y enfoca sobre el hecho de que Napoleón es cornudo. cornudo. Sí, con Josefina. Y bueno, no tiene tanto interés esa cuestión, que puede mencionar, pero ¿por qué insistir en eso? Y así todo. Bueno, pero es... Decepcionante. Y esta parte cuando la tuvieron que decapitar tanto a él como a ella, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué se llegó a esto? ¿Por qué se llegó a esto, digamos? Porque también se estrenaba ahí la guillotina, ¿verdad? Más o menos se estaba estrenando la guillotina. Se llegó a eso porque él trató de huir el rey. De huir. Sí, se fue, quería salir de Francia y desobedecer al comité de revolucionario que lo gestionaba. Y entonces ahí lo condenaron a muerte y a ella también. Lo condenaron, bueno, pero ¿y cuáles fueron esas? Y fue un error gravísimo porque hace de Francia un país deícida. Sí, un país, a ver... Deicide, regicide. Sí. Mataron al rey. Claro, mataron al rey. Lo que no se hace. Después está estas famosas palabras libertad, igualdad y fraternidad. De ahí surge eso. De ese momento surge todo esto. Libertad, igualdad, fraternidad. Y yo les dije, no había todo eso. No había todo eso. No hubo todo eso. No, lo prometido no fue realizado. Sí, o sea, a la historia, digamos, usted hoy, que es francés, así como la señora, revisando la historia, ustedes o usted en particular, se queda con el sistema de los reyes. Sí, claro, totalmente. ¿Ah, sí? Y se nota también, y usted creo que también acompaña esa misma filosofía, ¿verdad? Sí. Sí, porque la revolución rechazó a Dios y Dios no es parte de la vida de los franceses. Sí. Y mataron a un rey que tenía su derecho de Dios. El rey no podía hacer cualquier cosa porque tenía que es importante. Representaba a Dios. El rey representaba lo que a Dios. Sí, y tenía que dar cuentas a Dios cuando hacía algo malo. Y entiendo. Porque él tenía también un don. Sí. Cada rey, el día de su coronación, podía curar enfermedades especiales. Qué bueno. Y
desde el primer rey Clovis, Francia tiene una misión de educar a los pueblos y a proteger el papado. El papado, a El proteger papado. el papado. Sí. Y cada vez que sigue su misión, está bien, está próspera y todo, pero si no lo hace, está castigada. Y fue muy castigada durante el interín tiempo. de, Sí, de la revolución. sí. Bueno, y sí, eso es. Y el papel de los parlamentos, por ejemplo, ¿existía un parlamento habiendo, o sea, con un rey francés desde Versalles? ¿Existía un parlamento o no existía? No existió nunca un parlamento, sino el parlamento vino después. Vino después, había los estados generales, Sí. les états généraux, ¿sí? Y eso era para tener la opinión del pueblo, Del pueblo. de ¿no? las Pero quejas que podía claro. tener. Había cuadernos de dolencia, Sí, sí, de sí, crítica. sí, Ahí estaba todo. Por eso había una cierta escucha del gobierno, por así decirlo, hacia los pobres. No era como se presenta siempre, pues bien, mi cosa. Ahí viene. Bueno, no está bien. O sea que el Parlamento se crea después, posteriormente, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. El Parlamento después... El rey era el rey y lo que decía el rey era la reglamentación divina, sería así, ¿verdad? Claro. Pero además de eso, había toda una relación estrecha entre el rey y los campesinos, como dice Alexis de Tocqueville, Sí, que vio. Alexis eso, sí. que era una cadena que había entre el campesino y el rey, como anillos que reunían toda la gente. Y había un contacto. Había estrecho. mucha conexión, o sea, Exactamente. es Exactamente. Una costumbre, ¿no? Una costumbre bueno, de hacer las cosas. Y el rey conocía lo que faltaba a sus sujetos, porque con a sus súbditos. súbditos, Sí. con cuadernos de quejas, la gente ponía lo que le faltaba, lo que necesitaba. Y él se enteraba. Y se enteraba, pero nunca ellos pidieron que salga el rey. Era solamente cosas de la vida cotidiana. Sí, de la vida cotidiana. Y hay una cosa que no sabe la gente, es que la Revolución Francesa rompió toda esa cadena y costumbres que había e individualizó a cada hombre. Cada hombre se volvió un individuo aparte, autónomo. Antes era una comunidad, siempre había Una comunidad. la necesidad de pensar a los otros y no a sí mismo. Y con la Revolución Francesa se moderniza. Eso es muy moderno. Los tiempos modernos son tiempos de gente individualizada y atomizada. Muy ¿no? importante lo que dice. Y eso hace que la gente sea más vulnerable a lo que hace el gobierno. El gobierno puede decidir algo y la gente está sin poder contestar realmente. En cambio, en el siglo, con los reyes había comunicación y costumbres que se defendían. No se podía modificar las cosas así. Y no se podían modificar las cosas así nomás. Claro. Bueno, y el papel de los parlamentos, o del parlamento, los parlamentos del antiguo régimen, compuesto por nobles, se opusieron a reformas necesarias, frenando el cambio también. Sí. Decíamos antes la influencia de la Ilustración, las ideas de libertad
igualdad y fraternidad, fueron impulsadas por la burguesía y reclamando derechos políticos. Exactamente. Reclamando derechos políticos. Después hubo una época en la revolución, la descristianización, porque la revolución atacó a la Iglesia Católica, Claro, y atacó, tanto. resultando Destruyó. en una sociedad laica y con desconfianza hacia la religión. O sea que eso también imperó en ese momento, y porque antes tenía mucha fuerza Roma, digamos, el Papa, a través de los reyes franceses. Claro, pero sobre todo lo que pasa es que había la fe, había una fe. En la vida de todos los pueblos del mundo, y desde hace 1200 años, como 2000 años o lo que sea, hasta ahora, siempre hay una tensión entre lo que se llama Atenas y Jerusalén. Jerusalén es la fe, Atenas es toda la filosofía, razón, sí. la filosofía, la razón. Y en Francia, en el medioevo, durante todo el medioevo, había este equilibrio sutil entre la razón por un lado y la fe del otro, que se amoldaban, había tensiones, pero se intercambiaban conceptos. Se conjugaban. Se conjugaban. Había un buen equilibrio entre los dos. Con la revolución se rompe eso y se vuelve solamente la razón, la diosa razón. En 1790, cuando hay la fiesta de la Federación, que es el Día Nacional de Francia en la época, no era el 14 de julio, era el Día de la Federación, de 1790, dice que hay que tener una diosa razón. Y eso es un error total, porque no hay con la revolución se rompió ese equilibrio y nos alejamos de Dios muy rápidamente. No solamente por la revolución, pero también antes Descartes había metido la pata. Descartes. Descartes. Descartes, en francés. Sí, Descartes. Había metido la pata diciendo que el hombre no entiende a Dios, entonces tenemos que organizarnos nosotros aquí abajo y alejarnos de Dios. Y esto fue el primer error. El primer error, sí, claro, sí. Pero de esto la Revolución Francesa retoma eso y lo extiende a todo el país y lo impone. ¿Y qué pasó cuando fueron estos señores decapitados? ¿Quién toma las riendas de Francia? O sea, desapareció la monarquía, digamos, la realeza. ¿Y quién fue el primero que dijo, a partir de ahora vamos a seguir estos cánones, estas directivas? Robespierre era el más dinámico de los revolucionarios y era el más exigente. En la época de la Ilustración, ¿verdad? Sí. Robespierre, él tomó la posta, digamos. Sí. Sí, claro, pero no solamente él, también hubo Barras, otros, pero ya entramos en detalles de Sí, entiendo, pero alguien tuvo que dirigir, claro, después de la ejecución de Luis XVI, no hubo una sucesión monárquica directa. La Revolución Francesa había abolido la monarquía, se abolió la monarquía y Francia se convirtió en una república, claro. Y el poder pasó a la Convención Nacional, un órgano legislativo revolucionario, y posteriormente a diversos gobiernos revolucionarios como el Directorio. Y el proceso revolucionario y la abolición de la monarquía tiene estos, digamos, puntos llamativos. Luis XVI fue ejecutado el 21 de enero de 1793. La Convención Nacional ganó el poder
tras la ejecución del rey, estableciendo la Primera República. El periodo siguiente fue tumultuoso, con diferentes facciones políticas compitiendo por el control del gobierno. Ya me imagino, por eso, o sea, que se fue el rey y entonces todo el mundo quiso la cobija hacia... Claro, quiso mantener el poder, digamos, y después llegó la época del terror, como bien mencionó aquí Stéphane Casteran, entre 1793 y 1794. Fue un periodo de extrema violencia política donde se guillotinaron a miles de personas acusadas de ser contrarrevolucionarias. Y el directorio fue un gobierno colegiado que sucedió a la época del terror, pero también fue inestable y corrupto ese directorio. Finalmente, Napoleón Bonaparte toma el poder en 1799, poniendo fin a la etapa republicana y estableciendo el consulado. Y en resumen, no hubo un sucesor directo de Luis XVI en el trono, ya que la monarquía fue abolida y en su lugar se inició un sistema republicano que a su vez fue reemplazado por el consulado de Napoleón. Bueno, y la herencia de la revolución, ¿cuál fue esa herencia? Resultó en una centralización del poder, desconfianza hacia las instituciones, cultura de conflicto y desigualdad persistente. Ahí está lo que digo, que no sirvió para nada. No sirvió para nada. Exagerando un poco, ¿no? No sirvió para nada. Claro. Al contrario, agravó la situación. ¿Ustedes querrían, así un rey en Francia ahora? Sí, ¿Por qué no? Y vale más la pena que lo que hay ahora. Vale la pena, va a ser mejor. Yo lo que pasó es el colmo, cuando hay que reflexionar bien. Sí. Hay la revolución, hay los campesinos, los obreros que empiezan a trabajar en las fábricas y todo eso, todo el desarrollo científico y técnico, y aumenta la explotación del hombre por el hombre. Yo les remito a Marx y Engels. Que estudiaron la situación social de Francia bien y ver que hay una explotación, pero mucho peor que antes. Claro. Pero es esto el colmo, es que es peor, la gente trabaja 10 horas por día, y niños y cosas así, es horrible. Es una explotación, es la acumulación primitiva del capital. Los capitalistas se forran de dinero porque explotan como nunca se explotó al hombre, al obrero. Entonces esto es después de la Revolución. Eso fue después. Sí, claro, es todo el movimiento capitalístico y todo eso es después. Se originó así. Entonces lo que pasó es que ¿cómo se llama? La burguesía tomó el poder y ella fue más exigente que los reyes. No tenían el amor a su pueblo que tenía el rey y todas esas cuestiones. Sí, muy bien, muy Entonces, bien. ¿entiendes? Entonces es peor, la gente se encontró en una situación peor que antes. Bueno, realmente a mí me tocó la suerte de conocer, de visitar Francia, de filmar Francia, ¿verdad? Para lo que fue aquello de 1999. 98. Ahí estoy yo, 30 años más joven. Míralo. Bueno, ahí estoy yo. Bueno, y todo eso nosotros filmamos. Por los 200 años de la Revolución. No, fue para el Mundial de Francia. El Mundial. Del 98. Y era una maravilla estar ahí en ese momento y ver y ahora tuvimos también a fin de año, hace un año estuvimos en Francia, también en París, y es una maravilla, pero todo lo que uno ve ahí se construyó en la época monárquica. Claro.
Todo lo bueno. Todo lo bueno se construyó ahí en la época de los reyes. Son Eso es lo que maravillas. eso es lo que están diciendo ustedes, que son maravillosas construcciones, ¿verdad? Bueno, y o sea que ustedes quieren que Francia vuelva a ser una monarquía. Sí, puede ser que lo sea. Hay unas profecías que dicen que un rey va a venir en Francia. ¿Así? ¿Y qué pasa si esta señora de Macron le entrona a Emmanuel con una corona? ¿Qué dirán ustedes? Y aparece así el nuevo rey, Emmanuel Macron. Un horror. Un horror. No quieren saber nada de Macron estos ciudadanos franceses. La monarquía francesa dejó un legado arquitectónico importante, destacando la construcción de impresionantes palacios como el de Versalles, a ver si tenemos imágenes ahí de Versalles, y la evolución de estilos como el gótico y el Renacimiento, y ahí tenés la Catedral de Notre Dame en edificios religiosos y civiles. Además, la monarquía impulsó la creación de la Academia Real de Arquitectura, sentando las bases para el desarrollo de la arquitectura en Francia. Y, perdón, todos los del gobierno, de los gobiernos de la República, están muy contentos de vivir en estos palacios, claro, porque todos los ministerios están en palacios. En edificios así. Muy lindos, sí. muy antiguos, y ellos están muy a gusto. Muy bien lo que dice usted, porque criticaron toda la monarquía, criticaron todo lo que se hizo, pero aprovechan todo lo bueno. En aquel momento, en 1900, ¿cuándo fue Francia? 98. Yo entrevisté al ministro de Cultura de aquella época. Jacques Lang. Ese. Ajá. Yo lo entrevisté y tenemos ahí imágenes, a ver si buscan en ese primer capítulo de Francia. Ahí está. Yo lo entrevisté a él. Jacques Lang. Además, los proyectos del gobierno son muy positivos en el dominio de la educación, de la cultura, del desarrollo económico, político de la creación francés, de empleos miembro para del jóvenes. Partido Socialista. Por tanto, mi respuesta es: yo veo las cosas con optimismo. Avec optimisme. La historia francesa estuvo a punto Bueno, de eso evitar- simplemente para... Es muy cierto, porque su despacho estaba en un palacio, estaba en un edificio espectacular, ¿verdad? Que realmente era una obra de arte. Sí. El edificio hasta donde accedimos para llegar a este ministro de la Cultura, ministro de Cultura de Francia en aquel momento, y todo el palacio el Museo del Louvre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro, ahí está el famoso Museo del Louvre. Y bueno, Y al lado del Museo del Louvre está la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, que es bellísimo. que también venía. Bueno, en 1998 el Ministerio de Cultura de Francia tenía su sede en el Palais Royal, específicamente en la Rue de Valois, en el primer distrito de París. Sí. Bueno, usted se acuerda perfectamente, señora Inés, ¿se acuerda? Y ahora se mudó ya ese Ministerio de Cultura de ahí. No, y además, ¿Sigue estando ahí? Sí. Sigue estando ahí. Frente a unas esculturas modernas Sí. un poco raras, que son, no sé, con columnas cortadas, sí, cortadas en toda el piso. ¿Cómo se acuerda usted? Porque así mismo es. Bueno, el famoso Palacio de Versalles, creo que ya más o menos lo mencionamos, símbolo del poder absoluto de la monarquía francesa. Versalles es un ejemplo de la grandeza y del lujo del barroco francés,
con sus jardines diseñados por Lenôtre. ¿Así? Lenôtre, ¿eh? Lenôtre. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, pues. y después está la Pronunciado. Catedral de Notre Dame, ya también la dijimos, una obra maestra del gótico. La catedral ha sido testigo de la historia de Francia y de la monarquía. Y el famoso Louvre, originalmente el palacio fortificado, el Louvre era un palacio fortificado que fue transformado a lo largo de los siglos y alberga ahora uno de los museos más importantes del mundo. Y la Academia Real de Arquitectura fue fundada en 1671, fue la primera institución de su tipo en Europa y sentó las bases para la formación de arquitectos y el desarrollo de la arquitectura francesa. ¡Qué belleza todo esto! Y el Premio de Roma, un concurso de arquitectura financiado por el Estado que otorgaba a los ganadores la oportunidad de estudiar en Roma, lo que impulsó el desarrollo de jóvenes talentos. Bueno, Francia es Francia. Francia es el país de la cultura, el país de la libertad, de la creatividad. Pero... La hija mayor de la iglesia. ¿Y? La hija mayor. La hija mayor de la iglesia. Y Juan Pablo II, cuando vino a Francia, dijo: Francia, Francia, no te olvides de tu misión. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Hay que decir también Sí. que unas de las consecuencias de la Revolución Francesa Sí. es que hubo personas que se fueron a estudiar en la Sorbona y En que la Sorbona, sí. sí, se volvieron Dictadores. muy fuertes como Pol Pot Pol Pot, y sí. Stalin. Y Stalin, claro. Estudiaron todos los principios de la De la libertad, de la igualdad, de todo Sí, y eso. así. Y después fueron a sus países a marcar las pautas como dictadores. Qué notable, qué buen punto esto. Puede Que ser que Bolívar también, no estoy segura. Bolívar estudió allá en la Sorbona. Sí, sí. Pero Bolívar no fue un dictador. No, Fue pero un liberador, supuestamente. Sí, Sí. sí. así es. Bueno, qué interesante lo que dice la señora Inés Bergeron. Bergeron. Bueno, más o menos acierto. Y quiero Y también Stéphane Castellan. Castellan. Bueno, ¿Cómo lo pronuncia? y ese libro, es un libro que fue escrito por un señor que se llama Plinio Correa de Oliveira, no sé si... Sí, lo sobre conozco. las revoluciones y La revolución y contra la revolución. Plinio Correa de Oliveira es portugués o brasileño. 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 Sí, claro, qué interesante. Es muy interesante porque desde todas las Perspectivas. de las revoluciones Sí. que hubo en el mundo, así viene... Él extrajo un compendio de todas las revoluciones. Sí, ¿verdad? y cómo combatir, cómo estar contrarrevolucionario. Sí, exactamente, cómo pelear contra Exactamente. esa manera dictatorial de los regímenes. Plinio Correa de Oliveira fue un político, periodista, escritor conservador de Brasil, fundador e ideólogo de Tradición, Familia y Propiedad, movimiento católico tradicionalista. Nació en 1908 en el seno de una familia paulista de Brasil, pertenecían ellos a la clase tradicional paulistana, de los que usualmente se dice que tienen 400 años, es decir, provenían de los fundadores o primeros pobladores de la ciudad de Sao Paulo. Bueno, qué interesante. ¿Y esto me deja usted acá? No.
No. No, solamente para... Qué mala eres. Qué mala eres. No. Pero vean un poco lo que es este libro, a ver si podemos mostrar este libro. Es muy sincera nomás la señora, muy honesta, muy sincera. Bueno, entonces aquí está la historia de todas las revoluciones y contrarrevoluciones. Plinio Correa de Oliveira, 65 años, edición especial por sus 65 años sería. ¿Es así? Por los 65 años de la fundación o de la... No, porque hay un movimiento católico que fundió, que se llama... Que fundó, sí. Que fundó. Porque si no se fundió, está mal. Los Heraldos del Evangelio. Ah, Heraldos del Evangelio. Muy bien, señora, sí, Sí. Conocidísimo. Sí. Sí, conocidísimo, claro. Muchas gracias por este detalle también, señora. Bueno, grandes amigos ya, yo quiero después los teléfonos de ustedes, individualmente quiero los teléfonos para enviar esta entrevista a todos ustedes. Gracias. Y también al querido amigo Tomás Solente, agradecemos mucho que nos haya conectado con Stefan y con Inés, o con Inés y Stefan, y bueno, y tener así una visión diferente, porque quiere decir que no tuvo que haber la revolución entonces, o sea, no tuvo que haber ese corte de cabezas de tanto del rey como de la reina, porque tenía que seguir así, o cómo. No, porque había que hacer unas reformas. Reformas. Pero de esta manera tan fuerte puede ser que no. Ah, claro, de esta manera tan fuerte. Sí, de O sea, cortar podían seguir los reyes, pero con ciertas reformas. Sí, es lo ¿Es que así? quería el rey Luis XVI. Eso quería él. Sí, quería hacer unas reformas porque... Poco a poco. Sí, pero no así. Sí, abruptamente que le cercenen la cabeza a ambos, a María Antonieta. Hay una ¿Quién cosa muy- murió antes? ¿María Antonieta? No, él. Él primero. El rey, sí. Y después María Antonieta. Pero hay una cosa que es muy importante, creo, entender, que es, y muy interesante, Sí. que la diferencia entre el rey y la revolución es básicamente que uno es progresista, la revolución es progresista, piensa que hay un progreso con la ciencia Sí, y la sí, sí, técnica sí. y todo eso. Y el rey era más bien tradicionalista, conservador. Sí, sí. y Todo lo contrario. todo lo contrario, preservar la tradición y todo eso. Y al fin del siglo XIX acontece que Marx escribe el manifiesto del Partido Comunista, ¿Sí? en donde describe las condiciones, en donde dice que la burguesía es el agente revolucionario más importante de toda la historia de la humanidad. Sí. Sí. Y dice... La burguesía es... el agente revolucionario más importante que hubo en la historia, porque acaba con todo, arrasa con todas las relaciones humanas y espirituales y materiales, sí. no, acaba con todo este aspecto de trascendencia. De trascendencia. No hay trascendencia. Hay Sí. con el capitalismo hay solamente... Se iguala todo. lo que- sí. Se iguala y todo. individualismo y tal. Y entonces da la casualidad que en Inglaterra hay un tipo que se llama Edmund Burke, Sí. Burke, Porque sí. que es conservadorísimo y tal, y también dice lo mismo que Marx. Curiosamente, dice que ya no hay relaciones agradables entre las personas, no hay respeto de las personas, no hay moral y todo eso. Y que el capitalismo acabó con eso. Hay esta fórmula
tan importante de Marx que dice, arrasa con todo y el capitalista no teme de zambullirse en las aguas glaciales del cálculo egoísta. Ah, sí, che, qué profundo lo que usted está diciendo. Esto es lo que pasó. Y esto... En líneas genéricas. Sí, esto es lo que pasó. Por eso estamos en problemas ahora, porque hemos apostado demasiado a la ciencia y a la técnica. Jugamos a los aprendices brujos y ahora se nos cae todo encima. Se nos cae y todo. No sabemos qué hacer. Se nos cae Por todo eso encima. puede volver un rey, una trascendencia. O sea, que tiene que volver un rey a Francia. No es que tiene que volver, sino que puede volver. Puede haber una trascendencia de nuevo. ¿Y por qué no tiene que volver? Me parece que tendría que volver. ¿Por qué no? No, yo no digo que no venga. Yo digo que venga, pero... Hay pretendientes al trono de Francia también. Sí, hay dos. Sí. Hay dos ahí. Uno que tiene sangre española, puede ser. Sí, Luis XX. Luis Alfonso de Borbón. Los Borbones son franceses. Que a mí me gusta mucho Luis XX. El otro es... Ese es Luis Alfonso de Borbón, que está esperando su turno para reinar ahí en Francia. Bueno, y usted, señora, también está de acuerdo con esto, de que debe de o puede volver, o sugieren ustedes... Hay los de la familia d'Orléans que dicen que son... De Orleans. Sí, pero ellos... Es un petizo. Sí, no, pero ellos son descendientes del que condenó el rey XVI. Ah, sí. Sí, firmó el acta. El acta de ejecución. De ejecución. Entonces... sí, y bueno, pero ¿cómo que se llama? ¿Orleans? ¿Cómo es? Orleans. Pero también los emperadores de Brasil tienen ese apellido. Braganza, Orleans Braganza. Sí. El que fue justamente hoy, estuvimos leyendo acá algo, en la ciudad de Río de Janeiro, un 18 de julio, un día como hoy, de 1841, era coronado el emperador Pedro II, hace 184 años, y Pedro II proviene de la familia Orleans, Braganza, y Gastón de Orleans, ahí está. Orleans, Braganza, Orleans, Braganza. Esta es una rama que surge del matrimonio entre la princesa imperial de Brasil, Isabel de Braganza, y Gastón de Orleans, conde de Eu. Bueno, esta es otra historia. Es malo el conde de Eu. Que los paraguayos no es que horrible. Bueno, por eso. Este es el Juan de Orleans, que es de origen brasileño, pero con el apellido francés, ¿verdad? Que también, bueno, y está esperando su turno de reinar ahí en Brasil alguna vez, también, porque todo el mundo parece que quiere que maneje un rey la política de Estado, tanto ustedes como franceses, y hay muchos brasileños que también apoyan el caso de este señor de Orleans de Braganza. En fin, pero les agradezco muchísimo que hayan estado acá, nos ilustraron. Esto es tan rico, tan amplio, toda esta historia, y Francia, que es... Todo el mundo quiere ser francés, pero que es sinónimo de excelencia, de refinamiento, sinónimo de Alain Delon. Pero en el caso de ustedes no es que murió. Ya murió, pero fue todo un símbolo. Fue todo un símbolo Y Charles Aznavour vino acá. Charles Aznavour vino acá a Asunción y estuvo esperando, porque se cortó la posibilidad de la película a través de que nos llegaran los fondos.
y estuvo no sé cuánto tiempo acá en Asunción como un desconocido y esperando el que llegue la... Porque hay una película hecha en Paraguay, ¿no? Claro, él vino acá para filmar y... Debe ser interesante ver esa película como era la Asunción en la época. De aquella época. Bueno, muchísimas gracias, Stefan y la señora Inés, muchas gracias, la señora Inés y Stefan. ¿Inés es un apellido, es un nombre francés? No, español. Es español, claro. Mi abuela era española. Ah, su abuela era española. De México. De México. Sí. ¿Y qué apellido tenía su abuela? Alzúa. 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 Qué bueno. Bueno, así que Inés, un gran placer de haberla conocido y también a Stefan. ¿Y cómo está la selección de Francia? ¿Cómo está el fútbol ahora? Francia, ¿cómo está? Está mal. ¿Está mal? ¿Y por qué usted no entra ahí? No, porque usted juega muy bien al fútbol. ¿Cómo no puede saber eso? Usted me dijo que juega en el CIT, ¿verdad? Sí, en el CIT, pero no soy no. un genio del fútbol. Bueno, pero le gusta el fútbol, Sí, le gusta el fútbol. Sí. Y hubo muchos, pero usted nació en Marruecos, es lo que... Nosotros somos muy amigos del embajador y su señora, que es española, que es poetisa, la señora escritora, es la señora del embajador del Reino de Marruecos acá en Asunción. Somos amigos y nos invitaron ahora para una recepción, no sé, a fin de mes, algo así. Pero la señora, la que es escritora, vino varias veces acá, es muy talentosa y bueno, es española. Se conocieron allá en Madrid justamente. Él era embajador ahí o cónsul, una cosa así. Se conocieron, se casaron y bueno. Y ahora está él acá como embajador. Creo que fue su primer cargo como embajador en toda su larga carrera diplomática. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Añadir una última cosa. Por favor. Es que cuando se pone a pensar sobre todo lo que pasó en el mundo y el problema en que estamos ahora, todo el mundo, es terrible. Es terrible. Es debido a una aceleración de la historia y del hecho de que estamos bajo la amenaza de la técnica y con la inteligencia artificial y todo eso. Todo eso va demasiado rápido y se sacralizó la ciencia y la técnica. Ahora hay que profanarla. Ahora hay que profanarla. Sí. Hay que reaccionar a eso. Hay que reaccionar. Porque si no se van. Sí, muy importante lo que dice usted. Y ya que yo no digo eso, es Jacques Ellul que dijo eso. Un especialista de la ecología buenísimo, genial tipo. Sí, ya sé, pero ya que está recordando esto, esa guerra que hay ahí en Medio Oriente con, ¿cómo que se llama? Ese país que tiene 90 millones de habitantes, Irán, que antes fue el Persia, ¿verdad? Sí, y ahí se hablaba francés, me parece. ¿Se habla francés ahí? ¿También? ¿O no? No creo. No se habla persa. O en el Líbano se habla francés. En Líbano se habla francés. Sí, ¿verdad? Pobre Líbano. Sí, pobre. Lo que era antes Líbano. Lo que era antes la capital del Líbano, Beirut creo que es. Era una suerte de París de Oriente. 4 años viviendo allá. Y era hermosa, ¿verdad, Beirut? Había esquí de nieve y esquí de mar. ¿Ah, sí? Podía uno hacer esquí de nieve y de la tarde. Y era una hermosa ciudad, ¿verdad? Sí, hermoso. La Suiza del Medio Oriente. La Suiza del Medio Oriente. Y ahora, ¿cómo está esa parte? Toda esa zona devastada, destrozada. Bueno, y además de Francia, existen varios países donde el francés es el idioma oficial o cooficial. Algunos de ellos son Canadá, claro, estuvimos también en Canadá, Montreal, Toronto, toda esa parte se habla, es la zona francófona del Canadá. 50 millones de francófonos en el mundo. 50 millones de francófonos en el mundo. Bélgica también, Suiza, Haití, claro, Haití.
solamente francés. Hablan Senegal y varios países africanos como la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Camerún, entre otros. Muchas gracias, Emmanuel. Y la Guyana francesa también. Sí. La Guyana francesa. El departamento de Francia. Claro, Sí. forma parte de Francia. Sí. Forma parte de Francia. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y hasta cualquier otro momento, se animan a venir, ¿verdad? Se animan a venir. A la Bueno, orden, siempre. bueno, muchas gracias. Somos BM Online. Conectate con nosotros.